Hablábamos recién sobre Oroño, transitando esto que va a ser durante el año la celebración del bicentenario de su nacimiento, y queríamos hablar con Alejandro Damianovich, historiador reconocido de nuestro medio a nivel nacional también, para que nos cuente y nos dé una pincelada de cómo era la época allí por los años de Nicasio Oroño. Alejandro, buenas tardes, hola, bienvenido y muchísimas gracias. Qué gusto escucharte. Gracias igualmente. Alejandro, contanos cómo era la Santa Fe en la época de Nicasio Oroño. Bueno, Nicasio Oroño tuvo una larguísima vida política. Pensá que él nació en 1825 y era hijo del general Oroño, que tuvo una gran actuación militar en la época de Estanislao López, y que después va a ser opositor a Juan Manuel de Rosas. Así que él lo acompaña, su padre no vive acá en Santa Fe, sino que, como vos sabés, es corondino, y se instalan en Entre Ríos, se instalan, incluso en determinados momentos están en el exilio, en Brasil, y él comienza a tener una actividad comercial vinculada a Urquiza. Él trabaja en el saladero Santa Cándida a cargo de un almacén, digamos, generales. Por eso, en determinados momentos de su vida política, medio que lo desmerecen llamándolo pulpero, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo Santa Fe, él comienza a vincularse más a Santa Fe en la época del Congreso Constituyente. Y entonces ahí es cuando él se vincula a la familia Cuyen, que es la que le va a dar a él una cuota de poder importante, porque va a casarse con una de las hermanas Cuyen. ¿Y quiénes eran ellos? Eran hijos de Domingo Cuyen, el principal colaborador de Estanislao López, fusilado por Rosas en 1839, era, digamos, toda una leyenda. Entonces, después de la caída de Rosas, esa familia creció, digamos, en prestigio y poder, y ahí es cuando Nicasio se vincula con ellos a raíz del Congreso Constituyente. Claro. Así que en esa pequeña ciudad que era Santa Fe, comienza a crecer él como figura, a destacarse, porque si bien no tenía estudios superiores, tenía una capacidad intelectual notable, y bueno, en esa familia había figuras relevantes como Juan María Gutiérrez, que es también concuñado de los Cuyen. Los Cuyenes eran José María, que fue gobernador, Patricio, que fue gobernador, Tomás Cuyen, que fue un político importante dentro del clan, y aparte estaban sus medio hermanos los Aldao, Camilo Aldao, Tiburcio Aldao. Entonces toda esa gente constituía verdaderamente una alianza importante, ¿no? Claro. Y le facilita y lo impulsa. Crece políticamente, primero como jefe político en la época del gobierno de José María Cuyen, y después ministro de Patricio Cuyen en el gobierno de no era una época de mucha estabilidad política Santa Fe, porque todos dependían de Urquiza. Urquiza los apoyaba o les restaba apoyo según fuera la relación que tuviera con Buenos Aires. Claro. En la época en que Urquiza tiene cierto acercamiento a Buenos Aires, en lo cual los Cuyen tuvieron que ver para acercarlo, bueno, entonces él apoya a los Cuyen, pero después de 1856 respalda una revolución de Juan Pablo López y los desplaza, pero no se los coloca, digamos, en una posición de enemistad total. Así que después de Pavón vuelven los Cuyen, y así constituían una familia relevante, ¿no? Claro, claro. Y en esa familia está Oroño, que después del gobierno de Patricio Cuyen es el candidato ideal para gobernador hacia 1865,
y bueno, triunfan unas elecciones bastante discutidas, pero se consolida en el gobierno y hace una administración muy progresista. Claro. Como ya se sabe, intenta secularizar bastante, separar el Estado de la Iglesia, y bueno, va a obtener bastante oposición, y sobre todo del recientemente creado obispado de Paraná, que estaba a cargo del obispo Gaber. Ahora, así que esa es un poco una rápida radiografía de Oroño en Santa Fe, que después de ser gobernador, porque termina mal su gobierno, aunque ya en el filo del fin de su mandato, es derrocado. Claro. Pero no es por el tema de la ley de matrimonio civil, como muchas veces se sostiene, sino por una confluencia de factores, ¿no? Él está trabajando la sucesión de su propio gobierno y respalda a su primo Freire, Marcelino Freire, que no es el candidato de Urquiza. El candidato de Urquiza es Mariano Cabal. Ahí se dividen los Cuyen, unos apoyan a Cabal, otros apoyan a Freire. Y entonces él también se distancia de Urquiza, porque Urquiza iba a ser candidato a presidente, y él intenta hacer una alianza con Alsina y Luque de Córdoba para crear la fórmula Alsina-Oroño. Y entonces, obviamente, eso significa una ruptura. Claro. Y tiene que ver con la revolución. Alejandro... Finalmente esa fórmula no prospera y bueno, viene después la presidencia de Sarmiento. Alejandro, Nicasio Oroño pertenecía al Partido Liberal de Santa Fe y uno ahora no puede dejar de mirar y contrastar historia y realidad. ¿Vos pensás que un Oroño hoy sería candidato? Sí, por supuesto. Eran tan modernas las ideas de Oroño que estarían perfectamente a tono con las nuestras, ¿no? Claro. Por ejemplo, la secularización de la cultura, la división entre iglesia y Estado. Imagínate que él estableció la ley de matrimonio civil, tal cual, que es la primera en el país. Mucho después se dio a nivel nacional. Sí, sobre todo en vistas que estamos en Santa Fe discutiendo una reforma en donde también se va a empezar a discutir esto, se va a poner en agenda esto, la secularización del Estado. Claro. Evidentemente, él fue una figura le dicen el Rivadavia chico, porque bueno, Rivadavia también fue innovador, ¿no? Claro. Pero en realidad en Santa Fe todos eran progresistas. Por ejemplo, en la vereda de enfrente políticamente va a estar Iriondo. Y si bien él toma la bandera de la religión para diferenciarse de Oroño, pero todos eran progresistas, ¿no? Era la época de la cultura del progreso. Sí, con mucha corriente inmigratoria. Claro, la gente de Santa Fe se transformó más que ninguna otra provincia en aquel tiempo. A pesar de que, por ejemplo, durante el gobierno de Oroño también coincidió con la guerra del Paraguay y otras cosas, pero el país estaba inmerso en la División Internacional del Trabajo y fue un despegue enorme, ¿no? Totalmente. Una transformación con los ferrocarriles, los buques a vapor, y una serie de elementos como la inmigración, el poblamiento, la ocupación del territorio, las colonias que se multiplicaban. Alejandro, la verdad que es inagotable y sorprende cada vez que uno va escuchando o estudiando o leyendo de Oroño
más nos vamos sorprendiendo justamente de lo visionario y lo progresista que ha sido. Te agradezco muchísimo, será esta una de las primeras llamadas que tendremos a lo largo del año para seguir desandando la historia y sobre todo de estos personajes que tal vez la historia los ha dejado un poquito al margen y nosotros como santafesinos tenemos el deber de darle luz a la historia de cada uno de ellos. Seguramente, por supuesto. Alejandro, te agradezco muchísimo, muy amable y que termines muy bien esta jornada. Bueno, un beso grande y saludos a todas. Gracias. Conversábamos de esta manera con el historiador Alejandro Damianovich, que nos daba estos pincelados de cómo era la sociedad de entonces allí con Nicasio Oroño.